Hola, ¿qué tal? Buen día. Sean bienvenidos a nuestro último podcast. Mi nombre es Cristian Flores de la materia de Economía Actual de México y la globalización de 10 a 11 de la mañana. A lo largo de este semestre pudimos apreciar una variedad de temas que se desarrollaron y algunos lo hacen actualmente enlazados a una sola palabra, economía. ¿Y qué es la economía? Bien, podemos decir que toda sociedad basa su economía en el trabajo de sus miembros. Este trabajo se traduce en la producción de una serie de bienes y servicios destinados al consumo y la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos. En otras palabras, podemos decir que la economía es un sistema de producción, distribución de comercio y consumo de bienes y servicios de un país. Esta es importante porque nos ayuda a conocer los volúmenes de fabricación y la distribución de sus recursos, teniendo como un factor importante las unidades de intercambio, como lo es la moneda. ¿Pero qué es el comercio? Bien, pues es la actividad económica que consiste en la transferencia e intercambios de bienes económicos o servicios. Y es que de acuerdo con sus inicios, el trueque era la manera en la que las antiguas civilizaciones empezaron a comercializar mercancías por otras mercancías de igual o menor valor. Pero con el paso del tiempo se generaron ciertos problemas y para solucionarlos fue creada la moneda, piezas de metal generalmente redondas, siendo el dinero de curso legal emitido por las instituciones legales de un país, teniendo como características que debe ser almacenable, acumulable, transportable y debe de tener un marco jurídico. Y es que con la expansión del mundo y los avances tecnológicos dieron camino a que se crearan tratados de libre comercio que consisten en acuerdos bilaterales o multilaterales para formar una zona libre de comercio entre los estados o países que cooperan en la actualidad. Para esto debemos de saber qué es la política económica. Bien, pues esta es un conjunto de políticas y principios dictadas por un gobierno para controlar el crecimiento económico de un país, mientras que la política fiscal es aquella disciplina de la política económica centrada en la gestión de recursos de un estado y su administración, y la economía política pues son las filosofías económicas en las cuales se deriva el trabajo. Para esto, el estado se encarga de hacer las leyes sobre las políticas generales en las que se busca el equilibrio entre la demanda y la oferta llamada elasticidad. Sin embargo, las curvas inelásticas nos muestran lo que pasaría si nosotros cambiamos el precio de un producto, ya que al subir un producto altamente necesario, el consumo se mantendría, pues la demanda seguiría siendo igual. Ahora, la cultura es todo aquello que hace el género humano, y de acuerdo con ciertas circunstancias, sabemos si es bueno o malo o también si es negativo o positivo ante la sociedad, haciendo referencia a lo que es la ideología, que son las ideas de la clase dominante dividida en dos, el poder real, que nos habla del dominio económico del gobierno y sus ideas, y el poder formal, que son los diputados y senadores que solo están en un determinado tiempo en el poder. Dentro de esta misma se encuentra la escuela del dominio, en donde los limitan a ciertas cosas, y la escuela de los dominantes, en donde te dicen que naciste para mandar, aprender idiomas, ser un líder, etc. Pero si alguien llegaba a estar en contra de esto, se usaba el aparato de represión del Estado, haciéndonos la pregunta si en verdad somos libres, y es que en realidad no lo somos, ya que estamos atados a un tiempo y un espacio en donde se dice que la sociedad hace al hombre, llegando a lo que es la identidad nacional, siendo un proceso histórico sujeto al cambio y está constituida por todos los individuos que nacen o viven en un territorio con una ideología propia y nacional. Dentro de este mismo tema está la globalización, que es la que nos permite la internacionalización y que también acentúa todos los cambios sociales, provocando un intercambio de ideas, valores y comportamientos, en donde la sociedad determina las decisiones del cómo lo vas a hacer o cómo nos vamos a desarrollar, imitando a modelos foráneos y nacionales, llegando a no formar un pensamiento crítico independiente. Pero hablando de tiempos pasados, la modernización en México comenzó con el inicio de las vías férreas, en donde se necesitaban grandes cantidades de combustible que se dieron a partir de las petroleras en 1890, contribuyendo no solo a la demanda del país sino también a la exportación, llegando al milagro mexicano en donde se dio un avance del 7% en el PIB, siendo un impulso para grandes proyectos en el sector de la educación y la economía. Pero el neoliberalismo afirmaba que la única forma para asegurarse de una mejor asignación de los recursos en la economía es mediante el libre mercado, ya que promueve el crecimiento económico y la comercialización entre los distintos países sin limitación alguna, siendo la banca de desarrollo de gran apoyo para el gobierno,
ya que promovía el crecimiento económico y el bienestar social, apoyando al financiamiento para la creación y expansión de empresas productivas en el desarrollo de infraestructuras, como lo es la obra pública. Llegando a lo que es el comercio exterior en México entre 1920 a 1947, siendo una fase en la que dicha actividad se transformó, y es que al finalizar la revolución, México exportaba bienes pocos elaborados, en particular minerales y vegetales, e importaba bienes de todo tipo. Muchos de ellos eran de consumo final, pues carecía de un programa de financiamiento gubernamental para realizar dichos intercambios, aun cuando su principal socio comercial era Estados Unidos, y otros que eran más o menos significativos. Tuvo que ser hasta 1947 en donde inició de manera formal la sustitución de importaciones al introducirse la licencia de importación, logrando que su canasta de exportaciones se diversificara, incluyendo una mayor proporción de ganado y manufacturas. El país había logrado ser un importador destacado de bienes intermediarios y de capital, con amplia intervención del Estado en la materia y una dependencia absoluta del mercado estadounidense. Como se observa, la evolución del valor del comercio exterior de México quedó registrada en diversas fuentes con el fin de lograr políticas de gobierno y Estado, aunque se dice que un país jamás va a salir del atraso exportando materia prima. Pero hablando de las construcciones del Milagro Mexicano de 1940 a 1970, fueron años en los que el país se transformó creciendo a tasas anuales por encima del 5%. Esto fue debido a las crisis recurrentes que golpearon al país a partir de los años 70, destacando el papel que desempeñó el Estado en el desarrollo de capacidades tecnológicas en México, pues el gobierno llevó a cabo políticas enfocadas a promover el desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías en donde explicaban el éxito alcanzado durante el Milagro Mexicano. Sin embargo, estas han sido escasamente estudiadas. Por otro lado, durante el trayecto de la conformación político-intelectual, las cuestiones del Milagro Mexicano tienen que ver con la formación académica de sus actores políticos, pues durante los años de 1910 a 1950 en la UNAM existían los intelectuales, quienes formaban una clase social que respaldaba a los políticos y al propio sistema unipartidista del Partido Revolucionario Institucional, trayendo consigo la protocolización del niño mexicano de los años 50, en donde los profesores inculcaban valores cívicos y políticos a los niños, con el fin de que estos hicieran una mejor nación. Pero continuando con el comercio, durante los años de 1872 a 1930 surgieron los impuestos al comercio exterior, siendo un periodo en donde se observó una continuidad entre el antiguo régimen y la etapa de la revolución, ya que el comercio exterior se mantuvo e incluso algunas ramas experimentaron un gran desarrollo, llegando a existir dos tipos de impuestos, al que imponemos a las mercancías que se van a exportar, así como a las mercancías que se van a importar, llamando a estos impuestos aranceles. Y es que ciertamente la política arancelaria tuvo un papel importante en la integración de la economía mexicana en el mercado mundial, liberando las importaciones y eliminando los gravámenes de las exportaciones. No obstante, también se registró una baja de los impuestos y una disminución de los ingresos federales, lo que indica que existió entre los gobiernos una preocupación de no depender solamente de estos, aumentando las fuentes alternativas de ingresos internos, como es el impuesto del timbre y el impuesto sobre la renta. Se habló también del sistema social, que está dividida en dos sociedades de consumo, político y de bienes, en donde las de consumo político era satisfacer las necesidades en relación con la representación de lo que se busca dentro de los distintos ámbitos de gobierno, teniendo dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, siendo la Cámara Baja responsable de los presupuestos y la autorización de estos mismos, y la Cámara de Senadores, quienes ratificaban el Pacto de la Unión y se discute la revisión de las leyes y acuerdos, teniendo tres pilares grandes de gobierno, los federales, estatales y municipales, que han ido fortaleciendo las instituciones desde 1946, surgiendo las instituciones revolucionarias que dan certeza jurídica política y que dieron un paso hacia un país naciente al egreso. Y es que las cuestiones de la liberación comercial estaban bajo el nuevo modelo de desarrollo, situados en una de las tendencias del exterior, es decir, hacia la tendencia mundial de nuestra economía, ya que no se iban a meter dentro del Tratado de Libre Comercio, sino que la tendencia era que el mercado reemplazara la regulación de la propiedad privada a la república,
y que la competencia exterior de bienes de inversión sustituyera precisamente a la propia protección que se venía viendo, donde se decía que los marcos jurídicos no iban a ayudar mucho al crecimiento de la economía mexicana, pues se venía diciendo que México estaba preparando obreros y no estaba preparada para la innovación, ya que las crisis que se tuvieron debido a la deuda pública de México se han mantenido hasta la fecha, enfocándose en pagar deudas como las carreteras y los puertos, pues al menos eso era lo que se decía desde 1986 en los periódicos de los Estados Unidos mexicanos, haciendo que no entrara una cuestión de ascenso ni de estabilidad, pues las crisis políticas han tenido también uno de los principales problemas en nuestro país, precisamente la crisis que acompaña a Ernesto Zedillo desde el 94, produciendo cambios decisivos macroeconómicos para poder salir adelante, pero los países acreedores que tiene México en todo momento están cobrando, generando presiones económicas. Bien, una vez analizando todo esto, ¿qué podemos decir de la economía? Para que se entienda, en otras palabras, las familias necesitan satisfacer sus necesidades de consumo, para lo cual deben de adquirir bienes y servicios que compran en las empresas. Este hecho lleva a que las familias requieran obtener ingresos para poder costear este consumo, y para esto deben de vender su trabajo a las empresas y al gobierno. Además, deben pagar impuestos al gobierno a cambio de los servicios que éste presta. Por su parte, las empresas venden bienes y servicios a las familias y al gobierno. Los ingresos por venta se utilizan a su vez para comprar trabajo de las familias y así poder producir bienes y servicios. Al igual que las familias, las empresas pagan impuestos al gobierno a cambio de los servicios que éste proporciona. Finalmente, el gobierno compra trabajo de las familias y productos de las empresas, con lo que provee servicios como defensa de las fronteras, policía, justicia, obras públicas, educación, etc. y financia sus gastos con los impuestos que recibe de las familias y las empresas. Podemos decir que la economía es la base en la actualidad para llevar una vida organizada y así planear y organizar nuestros gastos, y no excederse más de lo que uno gana, ya que si no tomamos en cuenta estos dos puntos importantes en nuestra vida, nos encontraríamos en una declinación fatal, ya que hoy en día el país se encuentra cada día más crítico, pues los precios suben y las personas que tienen un salario mínimo se encuentran en una mala situación económica. Además de que el tema del peso dólar ha sido un dolor de cabeza para todos, ya que nosotros necesitamos un modelo económico que nos permita años de equilibrio, es decir, un sistema productivo que primero nos alimente y posteriormente esté exportando, tratando de impulsar a más productores con un sistema financiero fuerte, un sistema educativo encaminado a la producción que permita a personas lo suficientemente hábiles desde el punto de vista productivo, fiscal, contable y administrativo que permitan ver más allá de las limitaciones que se están teniendo en este momento. Es así como nosotros debemos abrir los ojos, razonar lo que está pasando a nuestro alrededor, investigar e informarse de qué es lo que está pasando con nuestro país y así poder llegar a la conclusión de que nosotros tenemos que cambiar como país, empezando cambiando lo individual en lo familiar y sobre todo que seamos exigentes con nuestro presente y con nuestro futuro en relación a los estudios, al trabajo y a lo que consumimos. Con esto yo concluyo mi participación en este podcast de acuerdo a lo que hemos visto durante todo este periodo. Les agradezco mucho su atención, sigan teniendo un buen día y hasta la próxima.